Cuadra. Muchas gracias, presidente. Buenas noches, colegas diputados y pueblo salvadoreño que nos sintoniza a través de los diferentes medios informativos de la Asamblea Legislativa. Reciban un fuerte abrazo de Alianza Republicana Nacionalista Arena. Queremos informarle a la población salvadoreña que la ley que estamos aprobando esta noche no es una ley de emergencia, es una ley para regular la emergencia producto de la pandemia COVID-19. Esta ley que estamos aprobando tiene básicamente 5 contenidos básicos. El primero es la regulación de normas sanitarias. La segunda es la regulación de protocolos médicos para la apertura de centros de trabajo. La tercera es normas de control y fiscalización sobre los fondos públicos que esta Asamblea Legislativa le ha aprobado al presidente de la República y al órgano ejecutivo por más de 3.000 millones de dólares en 59 días de la pandemia. La cuarta fase es la apertura de los centros de trabajo que van desde el señor que tiene su tallercito donde repara bicicletas, la apertura de aquellos centros de trabajo donde labora aquel señor que honradamente se gana el pan de cada día de sus hijos arreglando llantas, de aquella señora que va a vender frutas en las calles para darle de comer a sus hijos. De esos centros y de esas fuentes de trabajo estamos hablando, así como también la apertura de grandes, pequeñas y medianas empresas donde laboran miles de trabajadores. Y otra fase que son las normas de alivio económico para el bolsillo de los salvadoreños. Importante entender que la integralidad de esta ley que estamos aprobando no solamente es una simple ley para decretar una emergencia, sino para que todas las instituciones del Estado pongamos el empeño en función de contener y erradicar el COVID-19. Partamos de una premisa. Quien va a administrar de forma rectora esta ley es el Ministerio de Salud, como debe de ser. Le corresponde al Ministerio de Salud, como entidad rectora del Sistema Nacional Integrado de Salud, coordinar, dirigir y ejecutar las acciones para el cumplimiento de las disposiciones, estrategias, planes y acciones de esta ley. Por eso era tan importante tener una ley basada en normas sanitarias para contener el COVID. Porque lastimosamente las leyes que dictó la Asamblea Legislativa en el pasado fueron desnaturalizadas por decretos ejecutivos que fueron más allá del mandato de la ley. Y así fue como tuvimos no cercos sanitarios, sino que cercos militares y policiales. Así fue como se desnaturalizó que los centros de contención se convirtieran en campos de concentración. Así fue como se desnaturalizó que se le hayan aprobado más de 3.000 millones de dólares para la pandemia y el presidente dice que no ha recibido ni 5. Importante entender que esta ley que estamos aprobando esta noche le devuelve las libertades fundamentales a ti, salvadoreño, que me estás viendo y que me estás escuchando.
Con esta ley se reabre el transporte público, ese medio donde se transporta la gente que más necesita en nuestro país. La fuerza laboral de nuestro país se transporta ahí. Y te habían impedido subirte a los buses y microbuses. Esta ley tiene por objeto reabrir las fuentes de empleo y de trabajo, las empresas, pero sobre todo el comercio informal. Aquella señora que va al mercado a vender hortalizas para darle de comer a sus hijos. Aquel señor que vende pan para ganarse el sustento diario de su familia. 7 de cada 10 salvadoreños que tienen un trabajo pertenecen al sector informal. Ese es el que va a salir a trabajar nuevamente. Con esta ley se permite el libre tránsito como un derecho fundamental de los salvadoreños. Queda totalmente prohibido que te pidan el DUI o un número para que puedas ir a comprar medicinas a la farmacia. Queda totalmente prohibido que te digan que no puedes ir de un municipio a otro, ni siquiera para ganarte la vida. Esta no es una ley punitiva ni restrictiva, esta es una ley de orden sanitaria. Así es como se combate una pandemia, no con tanques ni con vehículos artillados, sino realmente con la posibilidad de combatirla con medidas sanitarias. Esta ley contiene disposiciones y normas que el gobierno debe de ejecutar a partir del 5º día de vigencia para que nuestros hermanos varados en el exterior puedan retornar a sus hogares y a su país que se les ha negado por más de 60 días. Esta ley permite que estos hermanos salvadoreños vuelvan a ver a sus familias y tengan la capacidad de reunificación que se les ha negado por el gobierno y por el órgano ejecutivo. Esta ley servirá además para habilitar los documentos que se han vencido, como el documento único de identidad, pasaportes, licencias, tarjetas de circulación, que debido a la emergencia que vive el país, han vencido los documentos y no los pueden renovar. Mediante esta ley se habilita la vigencia temporal de estos documentos. Importante porque esta ley va a permitir la apertura de las fuentes de empleo, pero mediante la observación irrestricta de medidas sanitarias, porque debemos de proteger la salud y la vida de las personas. Importante decirte que si nosotros abrimos la fuente de empleo, también es necesario que hayan sectores de la economía que tengan que esperarse, porque esas actividades representan un riesgo mayor de contagio. En esta ley queda establecido que se van a mantener suspendidos las actividades de educación pública y privada para garantizar que nuestros hijos, que los estudiantes no vayan a ser portadores de COVID. Los espectáculos y eventos públicos también van a estar suspendidos mediante la vigencia de esta ley. Las ferias, los espacios cerrados y aquellos lugares como iglesias, salas de recepciones, museos y salas de exposiciones, centros de convenciones,
cines y teatros, establecimientos para deporte sin contacto, piscinas, establecimientos de deporte con contacto directo, casinos y loterías, parques, zoológicos, turicentros, bares y discotecas van a estar cerrados por un tiempo. Y por eso es que hemos diseñado la apertura de las fuentes de empleo en 4 etapas. Pero partamos de una premisa que es importante que los salvadoreños la conozcan. La regla general para la activación económica es que todos los centros de trabajo van a poder empezar a operar y a trabajar bajo medidas sanitarias, excepto las que acabo de mencionar, que serán temporalmente suspendidas mientras pasa la primera y la segunda fase. Importante también decirle al pueblo salvadoreño que el transporte va a tener sus propias regulaciones a efecto de garantizar que no haya transmisión de COVID. Por eso, en el tema de las medidas especiales para el transporte público de pasajeros, incluyendo el transporte colectivo masivo y transporte especial de los mismos, el uso obligatorio para el motorista y otros empleados de apoyo o de control de unidades, del uso de mascarillas y equipo de protección. Tener a disposición alcohol gel para todos los usuarios del transporte a través de dispensadores que se ubicarán en las entradas habilitadas a las unidades. Mantener desinfectadas todas y cada una de las unidades de transporte público como mínimo 3 veces al día. La capacidad bajo la cual circularán debe permitir el distanciamiento social y no sobrepasar la cantidad de pasajeros por cada uno de los vehículos en el número de la mitad de su capacidad. Para los vehículos livianos de transporte selectivo de pasajeros, no podrán transportar más de 3 personas, incluido el conductor. Será de uso obligatorio para el conductor y pasajeros el uso de las mascarillas, así como también mantener sanitizadas las unidades al menos 2 veces al día y proporcionar alcohol gel para los pasajeros. Estas y otras medidas dispone la ley precisamente para garantizar la salud y la vida de cada uno de los salvadoreños. Importante también informarle a la población que se están habilitando la prestación de servicios privados de salud, me refiero a los hospitales privados, para que también puedan dar tratamiento de COVID y realizar las pruebas que sean necesarias. Hermanos salvadoreños, es importante que sepamos que la autorregulación para salir de nuestras casas es importante. Debemos de mantener autodisciplina y salir de nuestros hogares para el abastecimiento de alimentos, agua potable, medicamentos, para poder acompañar a nuestros familiares ante un caso fortuito o fuerza mayor y racionalizar la salida de nuestra vivienda. Debemos de ser capaces de entender que la autorregulación como medida de educación en salud garantiza la integridad también de nuestro grupo familiar. Como Alianza Republicana Nacionalista Arena, hemos puesto todo nuestro empeño en esta ley. Estamos dotando de las herramientas necesarias a las instituciones del Estado para erradicar, combatir, prevenir y contener el COVID. Estamos conscientes que es una situación mundial difícil y que por eso debemos de tomar estas medidas sanitarias. Pero también estamos conscientes que la gente está pasando hambre.
que cientos de personas a las orillas de las calles están con camisas blancas pidiendo que les lleven víveres, que madres con niños en sus brazos tienen hambre a esta hora del día, y que es necesario que reactivemos el empleo para que esta gente tenga la posibilidad de poner el pan de cada día en la mesa de sus casas. Es necesario la autodisciplina y el autoconvencimiento de que las medidas sanitarias las debemos observar. Como Alianza Republicana Nacionalista Arena, queremos agradecer el acompañamiento, el aporte valioso que ha dado el Colegio Médico, que ha dado la ESEN y que ha dado el INCAE, entre otras instituciones que han colaborado para hacer realidad este proyecto de ley. Para todos ellos y para los colegas diputados que concurrirán con su voto favorable esta noche, reciben no solo la bendición de Dios, sino además el reconocimiento de todo un pueblo que está ansioso no de que le den, sino de que le permitan ganarse la vida. Nuestro especial aprecio y reconocimiento al acompañamiento que ha dado el cardenal Rosa Chávez en todo este esfuerzo legislativo. Un fuerte abrazo para el pueblo salvadoreño. Muchas gracias, presidente.